Amén, hermanos. Buenas noches. Vamos a dar inicio con un canto y dejamos el lugar a nuestra hermana Fanny. Amén. El reino de los cielos se ha acercado, consiste de poder y Dios lo ha dado. Enfermos son sanados, muertos levantados, el reino de los cielos ha llegado. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, el reino de los cielos se ha manifestado. Cautivos liberados, perdidos restaurados, el reino de los cielos ha llegado. Sí, el reino ha llegado. A su pueblo el Señor ha visitado. Sí, el reino ha llegado. Maravillas y prodigios ha mostrado. Es el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, consiste de poder y Dios lo ha dado. Enfermos son sanados, muertos levantados, el reino de los cielos ha llegado. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, el reino de los cielos se ha manifestado. Cautivos liberados, perdidos restaurados, el reino de los cielos ha llegado. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejarle lugar a nuestra hermana Fanny. Amén, hermanas, que Dios les bendiga. Espero y sí, me escuche porque también estoy un poquito mala de la garganta, pero vamos a hacer una oración. Amén. Oh bendito Dios, en esta hora te damos gracias, oh Dios, porque tu misericordia, Señor, es infinita. En esta noche, Señor, que hemos de leer tu palabra, oh Padre, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el que ministre en esta noche, que tú nos des la sabiduría y el entendimiento para comprender, Señor, y obedecer lo que tú quieres y lo que pides de cada uno de nosotros. Que tú, Señor, seas, Señor, el que obre, Señor, y que tú hables, Señor, a nuestros corazones, oh Padre, y que no seamos tan solo oidores, oh Dios, sino hacedores de ello, oh Padre, porque tú eres grande y poderoso. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues en esta noche me tocó dar la evangelización acompañada de señales y milagros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 16 y vamos a ver la importancia que, que Dios nos habla acerca de los milagros y de las señales. Amén. Y principalmente hemos visto que la evangelización que nosotros que como hijos de Dios nos dejó es pues ir y predicar el evangelio, ¿verdad? A toda criatura para que sean salvos. Y esa encomienda que Dios les dejó a sus discípulos, como lo dice y ahorita lo vamos a leer en Marcos, es también en la actualidad para nosotros como hijos de Dios. Amén. Que ya Él nos rescató a nosotros, nos dio salvación y nosotros tenemos que ir y llevar esas buenas nuevas a la gente que lo necesita. Y cuando nosotros vamos y evangelizamos o llevamos la palabra del Señor a las personas que nos rodean, pues la evangelización va acompañada de señales y milagros. ¿Por qué será importante que nosotros y en la evangelización haya señales y milagros? Los milagros, pues es algo que nadie lo puede explicar, ¿no? Es algo que se suscita y como su definición dice que pues es una evidencia, es un milagro, es una evidencia de algo que pasó, pero que nadie se explica quién lo provocó o por qué se provocó, pero nosotros sabemos que pues un milagro solamente lo puede hacer Dios, ¿verdad? Entonces vamos
a ver que aquí pues les deja Dios a sus discípulos una comisión que lleva consigo responsabilidad y esa responsabilidad tiene autoridad porque tenemos nosotros un Dios que es poderoso. Por eso, a su vez, él hace los milagros y los hizo cuando él estuvo, antes que él esté en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay señales y milagros que vamos a ver en esta hora. Y los milagros, ¿por qué se dan los milagros? Los milagros, para que esto acontezca, debemos de nosotros tener mucha fe. O sea, la fe dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Vamos a leer Marcos 16:21 y dice así. Marcos 16:14 al 18 primero vamos a leer. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Vamos a ver primero aquí como dice que por qué había incredulidad en los discípulos. Yo me ponía a leer estos versículos que vienen en la lección y decía, pues ahora en la actualidad, aunque los discípulos estaban con él pues a ellos él les había dicho que tenían que pasar ciertas cosas de la resurrección, de su muerte, de cómo él iba a venir y iba a salvar a la humanidad. Y aún así se les apareció antes a personas y les dijeron a los discípulos y los discípulos no creyeron. O sea, decíamos, como ahora en la actualidad, ¿no? Hasta no ver, no creer, decían, de que, ay, no, pues hasta que no veamos, lo vamos a creer que realmente sí resucitó. Vamos a leer Isaías 53, a ver si alguien me hace el favor de leer Isaías 53. Del 9 al 12. Amén. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Aquí nos dice la palabra del Señor que pues aquí ya él estaba una profecía de que él iba a venir y que iba a morir, como dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aquí nos dice que nos habla de la muerte de Jesús, que pues cómo iba a ser, cómo lo crucificaron y cómo estuvo, que pues él no hizo nada, pero la gente pues no se hizo duro su corazón, por eso pues fue que lo crucificaron, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en el Antiguo Testamento ya había una señal de que él iba a ser crucificado y que Dios hace las cosas con un propósito. Entonces, en su cuando él fue crucificado, pues sabemos que
todo eso pasó para darnos salvación y vida eterna, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Mateo 16:21. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También aquí vemos que cuando se hizo la resurrección, fue un milagro que el Señor dejó, que es el que vemos y ahorita, que el milagro de que Jesús resucitó, pues está latente, ¿verdad? Y con un propósito lo estamos viendo en esta noche, porque el propósito de la evangelización es dar señales y milagros para que la gente también se convierta. Y Dios, mostrando, y todo el propósito que Él fue, la resurrección de Jesús que nos está dejando, es un milagro para que nosotros, como ahora cristianos y que hemos de evangelizar a otra gente, llevemos ese mensaje de que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y aquí vemos también que el Señor otorgó a la iglesia poder de lo alto para apoyar su ministerio con señales y milagros, y eso lo deja en la iglesia. Ahora en la iglesia nosotros como sus siervos debemos de dar esas señales también, de que Él murió, pero así también resucitó, ¿no? Y ahora pues es el único que Él ha vencido a la muerte, porque pues es el único que nos trajo vida y salvación. Amén. ¿Por qué nosotros creemos que también la salvación es un milagro para nosotros? ¿Ustedes creen que la salvación sea un milagro para la vida de cada uno de nosotros? A ver quién está conectado. A ver, el hermano Juan. ¿La salvación puede ser un milagro para la vida de cada uno de nosotros? No sé si me escuches, Juanito. Amén. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Por qué será el milagro, la salvación sea un milagro para nosotros? ¿O si es un milagro la salvación para nosotros? Sí, es un milagro porque el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado, ha hecho una nueva criatura en nosotros. Ese Amén. es el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Ujú. A ver, si nos puedes buscar Efesios 2:1. Amén. Efesios Ajá. 2:1. Sí. Amén. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Pues aquí vemos cómo el Señor nos rescató de donde nosotros estábamos, ¿verdad? Que pues antes de conocerlo, vivíamos una vida tal vez de oscuridad, de tristeza, de soledad, de enfermedad, y nosotros, gracias a Dios que lo conocimos desde que estábamos chiquitos, pero pues de todos modos nos apartamos un tiempo de él y vivimos también en esa oscuridad, aunque nosotros ya lo conocíamos y era peor, porque ya conociéndolo, pues nosotros nos fuimos y decíamos, ay, es que tal vez si el pecado es chiquito, pero pues no hay pecado ni grande ni pequeño, para Dios todos son iguales, ¿verdad? Pero claro que la salvación que nosotros al acercarnos a Dios, él nos hizo el milagro de rescatarnos, de limpiarnos, de perdonarnos, porque le fallamos y cada día no somos perfectos, ¿verdad? Le seguimos pidiendo que él vaya cambiándonos, que Él vaya ayudándonos a
a obedecerlo y a hacer como él él quiere una vida que nosotros le ofrezcamos, pero también que vivamos una vida en santidad. Amén. Entonces, pues sí, la salvación, claro que sí es un milagro que el Señor nos otorgó y que nosotros también debemos de dar a conocer a la gente para que ese milagro también obre en sus vidas. Amén. Vamos a seguir leyendo nuestra cita base, que es Marcos 16, y vamos a leer 17 y 18, y dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pues aquí vemos en la Biblia y estos versículos hablan del poder que el Señor les encomendó a sus discípulos cuando Él ya se les apareció y les dijo: yo ya aquí ya se había cumplido la profecía de que Él iba a, a morir por nuestros pecados, iba a resucitar y que iba a subir a la diestra del Padre, pero les hizo una gran comisión, les dejó una gran responsabilidad y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo mismo que ahora nos dice el Señor a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que, nuestra encomienda ahora es ir y predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción de personas. No dice, a ver, al que es así, al que te llevas bien, no, es a toda criatura le tenemos que predicar el evangelio. Y dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros que ya creemos en el Señor Jesucristo y fuimos bautizados en agua, ellos ya habían sido bautizados en agua y bautizados en el Espíritu Santo. Ellos tenían que tener el Espíritu Santo para poder realizar y recibir el poder para, como dice aquí la palabra, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En la evangelización, lo que estaba leyendo, yo decía cómo es importante que haya personas que estemos primeramente para tener un ministerio de la sanidad, de echar fuera demonios, es porque una comunión tiene que ser, pero si bien sincera, de corazón, tiene que ser dice Dios que tenemos que vivir una vida en santidad, como eran sus discípulos. Ellos vieron el ejemplo de Jesús, cómo era Jesús, y lo que les encomendó y lo que él hacía, ellos también lo tenían que hacer y recibirían, dice que tenían que recibir poder de lo alto, y tenemos un Dios poderoso ahora en nuestra actualidad, es el mismo Dios. Nada más que lo que nos pide es que quien está dispuesto a recibir para dar, amén, porque ahorita en la actualidad pues sí hay mucha necesidad de milagros, de personas que necesitan, y no nada más hablo físicamente, sino también espiritualmente, porque eso lo hemos visto en las lecciones pasadas, que pues sí, no nada más es físico lo que necesitan. Ahora en la actualidad ya muchas enfermedades que están saliendo, que son psicológicas, ¿no? Ahora que la depresión, que la ansiedad, que el estrés, todo eso, ahí nosotros necesitamos el poder y el Señor nos lo otorga. Nada más que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, porque ahora en la actualidad, pues sí, ¿por qué? Yo me ponía a pensar, ¿por qué no habemos, ¿no? Porque también me incluyo, no hay esos ministerios en la iglesia la sanidad, o del que sean las personas que puedan liberar
sea, ¿por qué no hay se necesita como que un compromiso, tener una vida en santidad como lo dice la palabra, que tenemos que ser imitadores de Él, ¿verdad? Entonces, yo decía, tenemos un Dios poderoso, pero necesitamos nosotros también que hacer, porque Él dice, bueno, yo sí los quiero usar, los quiero bendecir, quiero que en mi iglesia haya, para que así se acerque más gente, pero si nosotros tampoco no tenemos esa disposición, y que es difícil, ¿no? Yo creo que esos ministerios de liberar, si es como que es, no sé, luego digo, ay, no, luego como veíamos allá en la iglesia, donde estábamos, que sí había gente que llegaba y cómo se ponían en oración necesitaban ese poder exactamente de lo alto para ser liberados, porque sí, los espíritus ahora sí que no dicen soy chiquito, soy grandote, no. Y sí necesitamos nosotros, así como dice la palabra, que necesitamos consagrarnos y tener fe. Vamos a leer Efesios 6:12. A ver quién me lo quiere leer. Efesios 6:12. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, hermanos. ¿Cómo nosotros nos podríamos enfrentar ante tales cosas? Pues yo ¿Cómo creo creen que ustedes que? Ajá, sí la escucho, hermano. pues yo creo que primeramente tenemos que entregarle al Señor nuestra vida y dejar que el Señor la moldee conforme a su voluntad. Y de ahí el Señor es el que se dispone a darle a quien Él quiere, ¿no? Y yo creo que su misericordia es la que ve los caracteres de cada uno de nosotros, porque, pues, como nos decía la hermana Paulita, ella decía, yo no quiero el don de echar fuera demonios, ¿verdad? Pero Dios ya la había escogido. Entonces yo creo que también tenemos que tener ese carácter, esa entrega, esa llenura, esa unción, esa gracia del Señor para que podamos ser usados, ya sea en este aspecto o en el aspecto en el aspecto de otros dones, de otros ministerios, porque la iglesia de hecho los tiene que tener, porque se decía, ¿no? En otras clases, si no hay eso en la iglesia y llega un endemoniado, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que por eso ahorita el Señor nos está hablando por medio de estos temas, porque el Señor va a preparar, no sé a quién, ¿verdad? Y cómo lo va a hacer, pero, ay, perdón, hermanos, pero si no participamos, pues el diablo más se engrandece, ¿no? Y gloria a Dios. Entonces, pues tenemos que buscar, tenemos que decidir estar en el Señor, tenemos que esforzarnos, como en estos tiempos que dices tú, enfermedades que se inventan, ¿no? Esto que estemos ahorita enfermos no nos tiene que detener, porque si estoy enfermo y ya no me meto, o si estoy, no, 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 gloria al Señor, y pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que estemos preparados en el Señor, pero el Señor que nos prepare, hermano. Ya no te digo más porque ya no puedo. Sí, hermana, muchas gracias. Pues sí, es verdad, ¿verdad? Tenemos que prepararnos en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, vivir una vida en santidad, tener temor hacia Dios, y no es tener temor de decir, ay, es que yo le tengo miedo, no, es tener temor hacia el pecado, hacia hacer lo malo, para vivir una vida en santidad y el Señor nos pueda utilizar y ser instrumentos ante su presencia, para que cuando se presenten estas situaciones, nosotros tener el poder de Él de lo alto
para hacer como Él lo hizo, ¿verdad? Los milagros tienen que ser, siempre tiene que haber milagros para ser testimonio y ser una prueba de que Dios obra en las personas, en nuestras vidas. Y yo les quiero dar un testimonio de la semana pasada, que referente a esta lección. Mi vecino de aquí de al lado, de 2 casas, tuvo un accidente. Yo platico mucho con ellos y vi bajar a su esposa y yo estaba barriendo ahí afuera de la casa y saludé, buenas noches, doña Carmen, se llama doña Carmen. Buenas noches, doña Carmen, ¿ya para dónde va? Y yo la vi como que con su carita afligida y ya me dice, es que, ¿qué crees? Que voy al hospital. Y yo le digo, ay, caray, pues sí se me hizo raro porque, pues, ¿quién va al hospital a esa hora? Ya le digo, ¿y eso quién tiene enfermo? Y me dice, a mi esposo. Y digo, ay, ¿cómo cree? ¿Qué le pasó? Y me dice, es que el sábado estaba jugando, se desmayó y le dio un paro, cerebral. Entonces, pues yo me quedé así, pues sí me impactó la noticia porque el señor no está, está joven, el señor. Y ya se puso a llorar mi vecina. Y ya le digo, ay, doña Carmen, ¿cómo cree? Le digo, no, pues ay, sí me impactó mucho y lo único que yo le pude decir es de que pues que confiara mucho en Dios. Mi mamá aquí les predicó, ellos fueron a la iglesia, conocen de la palabra, cuando iban, se hacían eventos en la iglesia, llevaba a sus hijos y ellos iban a la iglesia, entonces conocen. Entonces ya le comenté yo pues que confiara mucho en Dios, que íbamos a orar por él, que no se preocupara, que le dije, yo le comenté, pónganlo en las manos de Dios y Él es el único que va a obrar. No se preocupe usted confíe mucho en Él, hay que tener mucha fe y hay que pedirle mucho a Dios. Y yo ya estaba leyendo ya tenía como 15 días leyendo mi lección para ver las citas y ya yo le comentaba eso, que pues que para Dios no había nada imposible y que sea lo que fuera, que Dios iba a hacer su voluntad. Y yo le dije, y lo vamos a tener en oración, no se preocupe usted. Y ya me dijo, sí, muchísimas gracias, Fanny, ya me voy, le digo, cualquier cosa nos avisa, aquí estamos, y ya. Pues ya pasaron 2 días, yo creo, y ya le comenté otra vez cómo estaba, y ya, pues me dijo que no, que estaba muy crítico, muy grave, que pues ya los doctores nada más le daban 72 horas, porque pues ya, o sea, había que así le dijeron que de milagro estaba vivo, porque en esos casos, pues cuando les da ese paro, se desploman y ahí quedan. O sea, lo que le ayudó a él fue que le dieron los primeros auxilios y lo tuvieron con oxígeno y se pudo trasladar al hospital en una ambulancia. Y pues ya llorando, doña Carmen dijo, no, es que está muy grave, está grave, 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 me lo dan grave. Y le digo, pues no se preocupe, seguimos orando. Le digo, yo en las noches, pues ya que le hacía todas mis actividades, ya lo ponía en oración, decía, Dios, haz tu voluntad, tú sabes por qué haces las cosas, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Y el lunes, ya como no la vi, el lunes, bueno, el domingo me dijo César, oye, dice, no he sabido nada de don Jesús. Y digo, ¿qué crees? Que no he visto a su esposa. Ya le marqué el lunes temprano, que fui a dejar a Keila, y ya le marqué. Y ya le digo, doña Carmen, ¿cómo está don Jesús? Ay, ¿qué crees, Fanny? Me dice, que está ya bien. Me dice, ya lo subieron a piso. Días antes me había dicho que le habían tomado la tomografía y que de la mitad del cerebro se veía en la tomografía que se le habían muerto casi la mitad de las neuronas, que pues que ya no iba a hablar, que iba a estar como bebé y que pues estaban esperando que él reaccionara para ver qué secuelas le había dejado. Entonces el lunes ya que yo le marqué, me dice, ¿qué crees, Fanny? Dice que ya me lo subieron a piso. Ya su voz cambió y le digo, ay, gracias a Dios, doña Carmen, le digo, qué bueno. Y me dice, te lo paso. Pues yo cuando me dijo, te lo paso, yo dije, ¿cómo puede ser posible si ya ni hablaba don Jesús, ya ni decía nada? Y ya
lógicamente que pues sí se le murieron las neuronas, se le hicieron coágulos, ya les estaban dando medicamento para deshacer los coágulos y le quedó, me dice que le quedó como un poquito de parálisis en la boca, pero nada más fue lo único que le quedó. Y le decía a doña Carmen, ay, doña Carmen, le digo, y me lo pasó y ya empecé a platicar con él. Y digo, don Jesús, ¿cómo está? Gracias a Dios que están bien. Y entre que Fanny, como lógicamente no podía hablar, mi Fanny, gracias, aquí estamos. Y todas las mañanas lo veía porque es un señor que nos acompañamos a dejar, va a su leche, va a dejar a sus hijos. Entonces diario nos veíamos y ahí estábamos echando carreritas. Y le digo, qué bueno, Jesús, que esté muy bien. Y le dije, ya ve, Dios no nos deja. Dios está siempre con nosotros. Échele muchas ganas. Y lo que yo, ya después entró el doctor y ya le dije a doña Carmen, le digo, qué bueno que está muy bien. Le digo, seguimos orando por ella. Ay, Fanny, muchísimas gracias por sus oraciones. Gracias. Dice, mira, ya está mejor. Dice, ya está, me lo van a dar de alta, primeramente Dios, el miércoles. Y hermanos, que sea un testimonio, no porque seamos buenos, ¿verdad? Sino porque Dios sabe por qué hace las cosas. Y, y estos milagros, porque es un milagro, lo que están viviendo, es para que también la familia y de los que lo rodean conozcan que tenemos un Dios poderoso. Porque no somos buenos, sino Dios sabe por qué hace las cosas y todavía tal vez si no era su tiempo, o solamente Dios sabe por qué ahorita ya lo tiene en piso, que ya se lo van a dar de alta. Y yo decía, gracias Dios, porque a pesar de que no somos buenos, tú conoces su vida, conoces a su familia, sabe cómo viven, pero él conoce, ellos conocen de Dios. Entonces yo decía, cómo si los milagros influyen mucho, tanto testimonio para los que lo rodean o para los que están en los hospitales y también para nosotros, ¿verdad? Y yo digo, yo creo que aquí todos los que estamos, hemos recibido un milagro de Dios. Tanto hace años, nosotros lo vimos con mi hermano Alan. Ahora lo que pasó ahorita en la actualidad, y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y será, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, hermanos, yo creo que con este testimonio, que Dios me da la oportunidad de compartirlo y también yo de quedar asombrada porque decía, ay Dios, o sea, sí los doctores le pudieron haber dicho, ¿sabe qué? No, pues ya nada más estamos esperando las 72 horas porque su esposo quedó mal. Lo que le pasó no fue algo delicado, algo grave. Y ya que me haya dicho, ¿sabes qué? Es que sí, ya, gracias a Dios me lo van a dar de alta y el haber yo podido hablar con él y decirle que pues Dios siempre está con él y él decirme que sí, que sí, que sí, este, es muy importante, hermanos, que nosotros demos un buen también testimonio a la gente que nos rodea y que prediquemos también de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque luego yo me ponía a platicar con ella y desde que Alan también estuvo malito, fue testimonio también Alan para ellos y para muchos, ¿no? Que también a Alan decían que pues que no, que ya iba a quedar como vegetal, que ya no iba a poder caminar, que ya no iba a poder hablar, que ya no iba a poder hacer nada. Y gracias a Dios y a su voluntad, se casó, tuvo sus hijas, trabajó y ya solamente fue el tiempo de Dios que nos lo dejó aquí y nuevamente está con él. Y creo que cada uno de nosotros tenemos los milagros en nuestras vidas y que eso sirva y que no seamos egoístas, sino que lo compartamos para que otra gente, eso es lo importante de los milagros, que compartamos y que sean una evidencia que tenemos un Dios poderoso, un Dios que hace maravillas y que las hizo al principio, que las hace ahora y que las seguirá haciendo. Y nos queda nada más que nosotros pues tener y dedicar nuestra vida realmente a Dios y ponerla en sus manos y que Él obre en cada uno de nosotros y pedir de su Espíritu Santo y que Él sea el que se manifieste en nosotros. Y decíamos, hablábamos de, bueno, sí, de los dones
los frutos, de que tenemos que, todas estas lecciones que hemos visto en estos martes que Dios nos ha permitido, es porque tenemos que tener las cualidades de que Él las tiene y que nos dejó el ejemplo para que nosotros a su vez las llevemos a cabo. Pero, ¿qué es lo que, yo decía, qué es lo que a nosotros nos impide ser como Dios quiere que seamos? Hay veces que la carne nos gana, la avaricia nos gana, pero hay que pedirle a Dios que primeramente que tengamos una disposición en nuestros corazones y no seamos tan solo, como decía aquí, también nos venía el ejemplo de Pablo, de cómo él se convirtió, de siendo que perseguía a los cristianos, cómo Dios le habló y se convirtió a él, y él a su vez predicó el evangelio y trajo muchas almas a los pies de Cristo. Entonces nosotros también tenemos que ser imitadores de Él y poner nuestra vida en sus manos para que pues así Él obre en nosotros y evangelicemos con señales y con milagros, como lo dice, y que ahora sí que él sea el que se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo decir de la lección que me tocó esta noche. Este, y le dejo el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? ¿Todo es muy claro? ¿Algún pequeño testimonio, así como la hermana Fanny nos comentó? ¿Alguien quiera dar un pequeño testimonio? ¿Nadie tampoco? Amén. Adelante. Bueno, yo creo que el Señor en nuestra vida ha hecho muchas cosas grandes porque, ay Dios, el Señor es tan maravilloso, ¿verdad? Que Él en su misericordia siempre nos ayuda, nos bendice y yo creo que todos estamos llenos de muchos milagros del Señor. Primeramente con la vida que el Señor nos da, después el milagro de ser salvos, ¿verdad? El milagro de que este día el Señor nos permite estar escuchando su palabra, el que nos da la oportunidad de tener vida, darle gracias a Dios por que estamos enfermos, gracias al Señor porque su palabra siempre nos habla, está con nosotros. Y yo creo que el mejor testimonio es nuestra vida, ¿no? Que el Señor nos tiene de pie. Y si Él lo permite es porque quiere que nosotros sigamos buscando su rostro. Y lo vemos, ¿no? Aquí en nuestras familias, de todos los hermanos en la fe y aún de los que no son en la fe. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermano Julio, a buscar al Señor, a bendecirlo. Y pues yo le doy gracias al Señor porque se llegó la fecha cuando mis hermanos van a dar esa posada y mi corazón se entristece, pero como decía el Señor en su palabra, no porque ellos no quieran, uno va a dejar de proclamar la palabra del Señor. Se llegó su fecha y le doy gracias porque, pues aunque vinieron a casa, ellos decían que, que la foto de su imagen, aunque sea la pusiera yo por un rinconcito, que no la rompiera. Y pues Dios me dio ese valor de romperla y yo sé que dice el Señor, aunque te dejare padre y madre y toda la familia, yo te recogeré. Y yo sé que el enemigo se enoja, ¿no? Y yo creo que por eso el combate, las pruebas, las luchas son más fuertes, pero si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no dejar de orar. Recordar que en este testimonio, que cuando yo le dije a la hermana Pau,
el feo y mi hermano Miguel van a dar la posada del niño Juan. Me decía Mari, tú no sabes si él viva para ese día. Y yo le decía, Señor, ¿tú sabes por qué permites que él todavía viva? No es que yo quiera que mi hermano parta, ¿verdad? Yo lo amo a mi hermano y a Miguel lo amo. Decía, pero tu sierva ya no está. Y cosas así que el Señor me permite ver ese milagro de poder decir que Él es mi Dios. Y aunque me digan, no vayas a la misa, ve a la comida, poder tener ese valor del Señor y decir, no, Jehová es mi Dios y Él está conmigo. Yo puedo decir ese testimonio porque sí mi corazón se entristece, ¿verdad? Porque decían mis hermanos, ya nomás somos 4 hermanos, Mari. ¿Cómo que tú no vas a ir? Y le dije, no, no, y no, y no. Y la gloria y la honra es para el Señor. Entonces, a lo mejor no es un testimonio muy grande porque pues el Señor ha hecho muchas cosas en la familia mía. Y pues eso es todo, hermano Julio. Hermana, gracias por compartir. Y pues, bueno, hermanos, milagros y señales sigue haciendo Dios, y no porque su pueblo sea bueno, sino precisamente es para que Dios sea exaltado en cada cosa que experimentemos. Y si Dios nos utiliza, si somos ese vehículo que Dios en ese momento quiere utilizarnos, no hay que negarnos, hermanos, ¿no? Aquí como vemos, debemos de creer, confesar y obedecer. Muchas veces por la pena no ni creemos, ni confesamos y ni mucho menos obedecemos, porque muchas veces nos da pena el orar o decir que Dios está con la persona. Pero eso es lo que nos mandó Dios. Quizá, como dijo ahorita la hermana Fanny, quizá no estamos viendo milagros porque no nos estamos atreviendo ni a creer, ni a confesar, ni a obedecer. Entonces, ahora sí que, como Pablo dice, si hay alguien entre nosotros enfermos, el viernes pasado en la prédica lo decíamos, cuántas veces nos ocultamos cualquier situación. ¿Por qué? No lo sé, pero pues Dios dice, si hay alguno enfermo entre nosotros, llamad a todos y orar por esa persona. Si alguno tiene problemas, sobrellevar las cargas unos con otros, pero siempre nos da ese pavor el comunicar, porque pareciera que la enfermedad es debilidad, en algunos casos sí, pero en otros, hermanos, es la ley de la vida, nos tenemos que enfermar, tenemos que morir, es un axioma que tenemos, que tarde que temprano vamos a morir, si Dios nos alarga el tiempo y la vida, pero nosotros tenemos que obedecer, orando, confesar con nuestra boca, como dice la palabra, y creer, porque la palabra de Dios es clara y dice que si vas a orar con fe, creyendo que Dios lo va a sanar. Y si no, mejor ni ores, hermano, porque a lo mejor vas a hacer esa piedra de tropiezo que no vas a dejar que fluya la bendición de Dios, que no necesita de nosotros. Dios puede actuar milagrosamente, es más, sin necesidad de que nosotros estemos inmiscuidos, pero si en nuestra vida, en nuestra ecuación de la vida se encuentra Dios, pues tenemos que obedecer. Y como están mencionando de los testimonios, hace no mucho un familiar mío también chocó y ya hasta que mi Pepe Grillo me dijo, ¿y por qué no oraste? Siempre como seres humanos, siempre reaccionamos al yo puedo, al yo soy, al yo tengo, y nunca dejamos actuar eso sobrenatural de decir, antes que todo, oremos para que Dios haga su voluntad y orar con fe, porque hay que obedecer, orar con fe, hay que confesar con fe y creyendo que Dios va a actuar. Al final, si Dios dice no, así aunque ores,
Si yo digo que no porque es el momento, gloria a Dios, hasta eso es una respuesta. Pero tenemos que obedecer, hermanos, tenemos que obedecer, tenemos que orar en cualquier momento. Antes de actuar, siempre hay que orar primero. Entonces, hermanos, pues son bonitos los testimonios y eso, en verdad, los testimonios muchas veces, no muchas veces, siempre que uno da testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida o en la vida de alguien más, es importante para fomentar y para que nosotros nos estemos llenando de que Dios todo lo puede. Lo sabemos, pero muchas veces se nos olvida que Dios actúa de forma sobrenatural y lo dejamos. Si Dios quiere, muchas veces cometemos ese error y a lo mejor va a sonar un poco fuerte. Si Dios quiere, sí, pero también dice la Biblia que tenemos que orar con fe. Y Dios es el último que va a tener la palabra. Pero tenemos que hacerlo con fe. Ahí está la palabra y en algún momento lo tocamos en una de las prédicas. Entonces, hermanos, hay que, como pueblo, no hay pequeño testimonio, sino es un testimonio y que Dios nos tiene aquí, porque cuántos, Dios no lo permita, pero cuántos no van a regresar a casa el día de hoy, o cuántos mañana no van a abrir los ojos, y quizás sea la última vez que los vimos. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? Actuemos como si hoy fuera la última vez que viéramos a esa persona para orar por ella, a lo mejor no de forma visual, sino en lo secreto, orar por esa persona. Si está enferma, ¿por qué no? Orar, permíteme orar por ti. Si tienes algún problema, permíteme orar por ti. Finalmente, hermanos, la oración es la única que siempre va a ayudar a cualquier persona en cualquier situación, porque nosotros somos muy limitados como seres humanos. Entonces, hay que obedecer, hay que confesar y hay que creer. Como decía la hermana Fanny, si hoy te tocara a ti o conocieras a Pablo después de 3 años que se convirtió o que tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, hasta después de 3 años subió a Jerusalén y luego 15 años después volvió a subir a Jerusalén. Y si hoy viniera un Pablo, que nosotros supiéramos el testimonio de Pablo, y si hoy él fuera el líder, como muchas iglesias lo mencionan, fuera el líder hoy de nuestra iglesia, ¿le creeríamos a Pablo que en verdad ya cambió? ¿Le creeríamos y nos dejaríamos ministrar por él? A veces hay dudas, ¿no? Hay dudas de poderlo, o dudaríamos si Pablo nos pudiera dirigir, ministrar, pero la obra la hace Dios. Por eso dice que en las iglesias de Apocalipsis, en alguna de las iglesias dice que tú que has sometido, tú que has puesto en una balanza todo lo que dicen los maestros de aquel entonces, pues ahí es donde nos daríamos cuenta, pues que Pablo tuvo una conversión grandiosa por Dios, y como lo han dicho en esta hora, finalmente nosotros también somos parte de ese milagro, porque pues muchos probablemente, si Dios no nos hubiera alcanzado de alguna forma, o en las tantas muchas oraciones de algunos de nuestros familiares y o conocidos, pues no estuviéramos aquí presentes escuchando pues, la palabra de Dios. Entonces, todo eso, hermanos, es un testimonio, y como lo hemos platicado en toda esta unidad, pues es un testimonio vivo de todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y pues también hará. Amén. Entonces, obedecer, creer, confesar y obedecer, pues la palabra de Dios. Y hermanos, creo que no hay otra forma más que siempre estar orando, una oración sincera, con corazón abierto, para que Dios pueda escucharnos. Amén. Pues vamos a inclinar nuestros rostros para ser despedidos. Señor, Padre bendito, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, nos has ministrado,
nos has dado, bendito Señor, esas señales, esos milagros, y que todavía, bendito Padre, habrán más señales, tanto señales de tu venida, bendito Señor, pero también señales de cómo vas a alcanzar a personas, así como en la antigua iglesia, bendito Señor, que día con día se unían para la salvación y llegaban a tus atrios, llegaban a tus puertas, bendito Señor, las personas que deberán de ser salvas, así de esta forma, bendito Señor. Todavía tú nos estás hablando y diciendo que tenemos tiempo para arrepentirnos, tiempo para encaminar o enmendar nuestro camino, que quizá muchas veces estamos apartados, pero también el tiempo, bendito Señor, para seguir predicando tu palabra, llevar la salvación, llevar las buenas nuevas, con amor, así con lazos de amor que tú, bendito Señor, nos tendiste a nosotros, también nosotros llevarlo. Y no es para vanagloria ni para decir somos más que otros, sino simple y sencillamente la gente está necesitada, ávida de una caricia, de una palabra, de algo en qué creer. Y qué mejor, bendito Señor, que crean en ti, en tu amor, en tu salvación. Sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos de confiar en ti, Señor, porque nos has mandado en medio de este mundo y seremos atacados, bendito Señor, por los lobos, pero tú estarás cuidándonos, protegiéndonos, salvando, bendito Señor, y no permitiendo que también nosotros nos vayamos a perder, porque aquel que mire que aquel que se crea fuerte, bendito Señor, ahí es donde hay debilidad muchas veces. Que tu poder en nuestra debilidad se fortalezca, que tu palabra en cada uno de mis hermanos presentes siempre esté a flor de piel para dar esa señal de gratitud, primeramente porque te conocemos, Señor, y en segundo para dar un buen testimonio, que a veces, bendito Señor, es muy complicado, o a veces lo tenemos, bendito Señor, como última prioridad en nuestra vida, pero sabemos que tú estás en nuestra vida, tú estás en esta ecuación, en este plan de vida, en este propósito, tú estás con cada uno de mis hermanos y nos redarguye el Espíritu Santo. Te pedimos, bendito Señor, que pongas en cada uno de nosotros el creer, el confesar y el obedecer, bendito Señor, de tu palabra y de todo lo que nos has encomendado hacer. Que tú, bendito Señor, seas glorificado siempre en nuestras vidas y que también, bendito Señor, a través de tu palabra, y si nosotros somos esos emisarios, mensajeros que debemos de llevarla a través de las personas que nos rodean, que bendito Señor, tú nos utilices como esos instrumentos de poder y que bendito Señor, nuestro corazón no se enaltezca, sino que te demos toda la honra, la gloria y la alabanza, bendito Señor. Y te damos gracias por toda la vida que nos das. Gracias, bendito Señor, y te pido que en esta noche restaures las fuerzas de mis hermanos, que tú los visites en su nido, en su lecho, bendito Señor, que ahí donde ellos, bendito Señor, se ponen a cuentas contigo, que tú les sigas redarguyendo y que si tienen alguna mancha, bendito Señor, si tenemos alguna mancha, bendito Padre, tú nos ayudes a limpiarla, bendito Padre, que nos sigas redarguyendo. Dale sabiduría para aquellos que desempeñan una función, un trabajo, bendito Señor, que sus manos, su mente, su cuerpo sea fortalecida, bendito Señor, y que tengan sabiduría de lo alto, como hasta hoy, bendito Señor, lo has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre, porque nos has dado un pan que comer el día de hoy, una casa donde pernoctar, bendito Señor, pero lo más importante, bendito Padre, es de que no nos olvidemos de ti, porque con estas bendiciones que no nos la merecemos, porque no somos buenos, bendito Señor, tú siempre estás presente en cada una de nuestras vidas. Haznos descansar, porque sabemos, bendito Señor, que tú velas en las noches y nos cuidas de todo mal, de toda maldad, de toda enfermedad, bendito Padre. Visita a tu pueblo Israel, visita, bendito Señor, también a Acapulco, que sigue en ruinas, bendito Señor. Y también, bendito Padre, te damos gracias por los enfermos, que pongas tu poderosa mano. Lo confesamos, bendito Señor, que tú harás tu obra en ellos, bendito Padre. Y lo creemos, bendito Señor, que así será, Padre Santo.
Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios esté en su casa con ustedes. Y nada más, digo, somos bastantitos. Les quiero nada más dar un mensaje con respecto a este grupo de predicadores. Considerando, y todavía no les envió la minuta, yo creo que en breve les envió la minuta de la primera reunión que tuvimos. Va a ser probablemente un audio o un video ahí con los puntos que tomamos. Pero uno de esos puntos, hermanos, y de acuerdo a la conversación que tuvimos en esa reunión ya hace más de 2 meses, 2 o 3 meses, pues bueno, el siguiente paso va a ser que el siguiente periodo de los martes va a seguir igual, vamos a tener una dominical, todos estamos invitados a seguir participando. Adicional lo que vamos a hacer es, vamos a dar 5 temas para que ahora sí quien quiera tomar esos 5 temas, lo desarrolle desde cero y posteriormente esos 5 temas van a pasar de forma presencial a la iglesia y va a ser un domingo. Entonces, ¿por qué Dios nos está poniendo que todos los que estamos congregados empecemos a tomar la palabra, empecemos a desarrollar temas, empecemos a pasar hasta los niños, porque pues ya está el plan de los niños y de los jóvenes para poder compartir la palabra, entendemos, a su nivel, a su entendimiento, con la ayuda de los papás, que es bien importante, con la ayuda de los maestros? Entonces, retomo estos 5 puntos, estos 5 temas, quien quiera adquirirlos, quien quiera desarrollarlos y posteriormente el domingo presencial allí en la iglesia, pues bueno, finalmente pasarán a tomar parte del frente para que expongan el desarrollo de estos 5 temas. Entonces, los vamos a preparar, los vamos a difundir por el chat y pues bueno, si hubiese más de 5 personas que se animasen a desarrollar este tema y a compartirlo el día domingo, pues gloria a Dios. Amén. Entonces ese es uno de los puntos que platicamos y pues ahora sí que lo que Dios nos ha permitido y pues nos ha puesto en los corazones para que sigamos desarrollando la palabra de Dios y aprendiendo cada vez más de la misma. Amén. ¿Cuándo será? Pues bueno, vamos a emitir los 5 temas y considero que vamos a iniciar posteriormente a todo el evento que tenemos de los jóvenes y de los niños, que terminen ellos, que más o menos por ahí es casi a finales de enero. Entonces empezaremos con estos 5 temas, probablemente sea 1 o 2 cada mes, para que también no sea tan extenso, ¿no? Entonces, bueno, ya les daremos la fecha, daremos los temas y pues cualquier persona que esté aquí presente y lógico, los que falten todavía, pues pueden levantar la mano para desarrollarlo desde cero y será compartida esa palabra el día domingo. Amén. ¿Es claro el mensaje, hermanos? Si no, nos regresamos desde las 9 y que empiece Fanny nuevamente la palabra. No, todavía no dan las 9. Falta uno. Falta uno para las 9. ¿Es claro? Gracias. ¿Es claro, hermanos? Sí. ¿Sí? Bueno. Amén. Muy bien, hermanos. Pues bueno, no tengo más de este lado. Que la paz de Dios los bendiga. Que estén en sus casas, con sus familias. Que estén bien. Si tienen alguna enfermedad, que nuestro poderoso Dios esté con ustedes para que sea restituido su salud. Y primeramente, Dios, nos vemos el día viernes y nos escuchamos. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones. Amén. Amén. Amén.